Imagina esto. Anne, eres un orgulloso ciudadano romano. Has luchado en las legiones, has brillado en los foros, has bebido el mejor vino y de repente te ves obligado a vivir bajo las órdenes de una mujer. Como si fueras un niño pequeño. Tus amigos te evitan, tus enemigos se ríen en tu cara y tú ya no puedes ni decidir a qué banquete ir. ¿El motivo? Un castigo tan humillante que ha quedado oculto entre los pliegues más oscuros de la historia de Roma. Hoy te contaré esa historia. Te advierto, una vez que empiece, no podrás dejar de escuchar, porque lo que vas a descubrir es más retorcido, más sorprendente y más actual de lo que imaginas. Así que si eres de los que disfruta con los secretos más turbios del pasado, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí desenterramos los relatos que otros prefieren olvidar. No te lo querrás perder. Imagínatelo en Roma anno. La Roma que hoy recorren los turistas con sus cámaras y sus helados de pistacho anno. La Roma imperial. Mármol, sudor, sangre y ese inconfundible aroma a cloacas y poder. En esta urbe que no conocía límites, ni en sus conquistas, ni en sus vicios, existía un castigo tan humillante, tan espantosamente ridículo que incluso los criminales más endurecidos temblaban ante la mera posibilidad. No estamos hablando de la crucifixión, ni de los combates a muerte en la arena. No, eso era para valientes o para espectáculo. Esto era peor. Esto te destruía el alma. El nombre de este tormento. Sub tutela mulieris ansi. Has oído bien. Te condenaban a quedar bajo la tutela de una mujer. A ti, ciudadano romano, cabeza de familia, dominus de tu casa, era la peor deshonra imaginable. Porque en una sociedad donde la virilidad lo era todo, donde el pater familias tenía poder absoluto sobre hijos, esposa, esclavos y patrimonio, ser declarado incapaz y puesto bajo el control legal de una matrona era el equivalente a ser socialmente castrado. De pronto, ya no podías administrar tus bienes, no podías testificar en juicio, ni siquiera podías comprar un mísero ánfora de vino sin que ella, con su delicada y perfectamente depilada mano, aprobara la transacción. Y lo más irónico, a las mujeres en Roma, aunque relegadas en muchas esferas, se convertían en verdugos perfectos para este tipo de pena. Imagina la escena: un senador corrupto, atrapado en un escándalo financiero. No lo exilian, no lo matan, le asignan a su cuñada viuda como tutora. En los banquetes, en el foro, en cada rincón de la ciudad, las risitas contenidas, las miradas de burla, la humillación pública estaba servida en bandeja. Y por supuesto, la historia nos enseña que algunas damas se entregaban con entusiasmo a su nuevo rol en corregir, vigilar y humillar a estos hombres caídos en desgracia. Roma, la ciudad que nos dio el derecho, los acueductos y este sutil arte de la destrucción del ego masculino. Ahora imagina esto. Eres un patricio. Has pasado tu vida en los mármoles del Senado, discutiendo con voz grave sobre la expansión de las fronteras, sobre el precio del trigo en Egipto, sobre qué general merece desfilar en un triunfo. Tu túnica blanca impoluta, tu toga con el filo púrpura, ondeando al viento de Roma. Los esclavos te abren paso, la plebe te teme. Y luego, un mal negocio, una traición política, un enemigo que ha sabido moverse en las sombras de la curia. Y entonces, la sentencia an sub tutela mulieris. Tus amigos bajan la mirada, tus enemigos sonríen. Eres despojado no solo de tu dignidad pública, sino de tu poder privado. Y ahí empieza la verdadera pesadilla. A partir de ese día, cada decisión, cada papel, cada venta, cada compra-documento, cada palabra firmada, debe pasar por ella, por tu tutor. Tal vez tu prima solterona, tal vez tu hermana mayor, con la que siempre competiste en astucia, o, peor aún, tu ex esposa. ¿Vas entendiendo la magnitud del suplicio?
Pork en Roma. La imagen lo era todo. Podías ser pobre, sí, pero si conservabas el honor, eras un hombre. Pero si te veían por el foro pidiendo a una mujer que te autorice a mover tu fortuna, eras menos que nada ni esclavo, ni liberto, un espectro de lo que fuiste y Roma. ¡Oh! Roma era despiadada con los espectros. Las habladurías volaban más rápido que las legiones. Las matronas en los baños comentaban entre carcajada. Los comerciantes fingían reverencias forzadas. Los jóvenes te imitaban a tus espaldas. Tu nombre quedaba manchado. Y ni un río entero de vino de Falerno podía lavar tal afrenta, porque esta no era solo una condena legal, era un espectáculo. Un castigo diseñado para que cada día amaneza fuera un recordatorio viviente de tu caída. Y así, Roma, que se deleitaba en la sangre de los gladiadores, sabía también cómo disfrutar de la lenta aniquilación social de sus hombres más orgullosos. El filo de la humillación, como siempre, mucho más afilado que la espada. Y si pensabas que la humillación terminaba ahí, permíteme desengañarte, porque Roma era una ciudad sin piedad para los caídos. Imagina el lento desfile de tus días bajo la tutela de una mujer. Día tras día, mes tras mes. No te bastaba con aceptar en silencio la sentencia a non. El protocolo exigía que acudieras tú mismo, sí, en persona, con tus sandalias bien atadas y la túnica planchada, porque había que mantener cierta decencia a menos a la domas de tu flamante tutora. Allí, ante la mirada divertida de las criadas, debías esperar a que la matrona te recibiera. Y claro, ella se hacía esperar. No había prisa. ¿Por qué habría de haberla? Ahora, ella controlaba tus movimientos. Tú, el orgulloso senador o comerciante, reducido a un simple peticionario, en aquellos salones adornados con mosaicos y columnas, en medio de los perfumes y los abanicos de plumas, te hacían pasar. Y allí, en ese teatro del poder invertido, se daba inicio al ritual cotidiano. La matrona te recibía sentada, a menudo rodeada de amigas, todas perfectamente informadas de tu desgracia. Sonrisas veladas, comentarios sutiles, juegos de palabras. ¿Y qué asuntos importantes trae hoy nuestro han protegido? Te preguntaban con una cortesía tan afilada como un gladio. Presentabas los documentos a un contrato de venta, una solicitud de pago, una simple transacción bancaria. Cada uno debía ser leído, comentado y aprobado. Y no pienses que el proceso era ágil, non. Las matronas sabían saborear ese nuevo poder. Leían cada cláusula, discutían cada palabra. Tal vez te hacían volver al día siguiente por un detalle. Tal vez organizaban un pequeño té con otras damas para decidir si era apropiado concederte el permiso. Tú, mientras tanto, aguardabas. Y el rumor de tu visita se esparcía por toda Roma como un incendio en los barrios de madera. Las calles estrechas del Subura, los foros, los mercados, todos habían el patricio Fulvius bajo la tutela de su exmujer. El comerciante Marcus, bajo el control de su tía abuela. Las carcajadas en los tabernáculos, los chistes soeces en los baños. Y no olvidemos un detalle clave. Esta condena no conocía clases sociales. Afectaba al senador y al caballero, al general y al rico comerciante. Y lo que la hacía verdaderamente cruel era que no podías huir de ella. No había escapatoria en las provincias. No había consuelo en el exilio. Porque incluso en la lejana Hispania o en las costas del Ponto, el estigma te seguía. Y cada carta, cada acto legal, requería la firma approbation, la bendición de tu tutora. Roma había inventado una prisión invisible, sin muros ni cadenas, pero de la que no se podía escapar. Una prisión del alma, diseñada para recordarte que el poder, en esta ciudad eterna, podía cambiar de manos en un suspiro, y que a veces la mano que lo sostenía llevaba anillos de esmeraldas y brazaletes de oro.
Y por supuesto, como en toda gran tragedia romana, hubo casos célebres, sí, nombres que resonaron en los corredores del Senado y en los pasillos oscuros de las termas. Porque si crees que esto solo afectaba a personajes menores, a desgraciados sin fortuna, estás muy equivocado. Roma amaba ver caer a sus más grandes ídolos, y en los anales de la historia hay episodios dignos de un drama de 10 actos. Tomemos, por ejemplo, el caso de Gaius Septimus Rufus, un senador de vieja escuela, un hombre de discurso potente, admirado por su rectitud moral, al menos en público. En privado, bueno, digamos que sus apuestas en las carreras de cuadrigas se le fueron de las manos en deudas, más deudas, y para encubrirlas, maniobras financieras tan enrevesadas que ni los banqueros de Ostia lograban seguirles el rastro. Cuando todo estalló, el castigo fue fulminante, sub tutela maliaris, pero no bajo cualquier mujer. No, eso habría sido demasiado sencillo. Su ex esposa, Livia Drusa, famosa en Roma por su lengua viperina y su memoria implacable, fue nombrada su tutora legal. Y así, el otrora temido orador se vio reducido a comparecer cada semana en la villa de Livia, donde ella, rodeada de un séquito de damas y filósofos advenedizos, se deleitaba desmenuzando cada documento, cada petición, cada intento de restaurar su dignidad. Las fuentes nos cuentan que durante un banquete, Livia leyó en voz alta las cuentas de su exmarido ante un público escogido. El escándalo fue tal que incluso los más endurecidos senadores cambiaban de acera al verlo venir. Y luego estaba Marcus Varro Lucullus, comandante victorioso en Oriente, amigo de generales, temido en el campo de batalla, pero no por eso inmune a los enemigos políticos, acusado de conspiración. Su castigo fue doble: han destituido de su cargo y sometido a la tutela de su joven sobrina, apenas salida de la adolescencia. Imagina la humillación ante el viejo guerrero, curtido en 1000 campañas, obligado a solicitar permiso para vender un terreno o pagar a sus veteranos, y la joven, con mirada inocente y sonrisa cruel, decidiendo si le daba el visto bueno o lo hacía esperar. Roma entera murmuraba en el lobo, ahora atado por un lazo de seda. A la ironía no podía ser mayo ere. Y aquí radicaba el verdadero arte de este castigo. No bastaba con arrebatar el poder, había que envolverlo en teatralidad, en escarnio público. Roma vivía del espectáculo en las carreras, los juegos, los discursos. Y qué mayor espectáculo que ver a sus grandes hombres reducidos a sombras, a mendigos de favores femeninos. El Senado lo sabía, el pueblo lo sabía, y lo sabían por supuesto las mujeres, que por una vez, en esta sociedad dominada por hombres, tenían el poder absoluto y el placer de ejercerlo. Porque, no nos engañemos, en esta comedia trágica romana, cada gesto, cada demora, cada mirada cargada de falsa compasión, era parte del juego. Un juego en el que la caída no tenía fin, porque bajo tutela Muliris, uno no tocaba fondo, se deslizaba lentamente hacia él, día tras día, audiencia tras audiencia, hasta que incluso los dioses parecían apartar la mirada. Ahora bien, no creas ni por un segundo que los condenados aceptaban su humillación sin pelear. Por supuesto que no. Esto es Roma, después de todo, cuna de la astucia y el doble discurso. ¿Y qué hacían estos hombres atrapados bajo la infame subtutela Muliris? Intentaban todo, absolutamente todo, para librarse de la cadena invisible que les colgaba del cuello. Algunos, los más desesperados, recurrieron a la vía judicial. Presentaban peticiones a los pretores, a los tribunos, incluso a los cónsules, alegando que la sentencia era injusta, que su estado mental estaba perfectamente sano, que los motivos eran falsos o que la tutora no estaba capacitada para tal papel. Los juicios que se vieron por esto, tribunalis avajotadus,
la plebe agolpada en las puertas, para ver a los patricios suplicando ante los magistrados, discursos inflamados, lágrimas, apelaciones a la tradición de los antepasados. El Senado lo ha decidido, decían con voz dulce, y a menudo el tribunal fallaba en su contra, porque Roma era un engranaje de favores y venganzas, y los enemigos de estos hombres se aseguraban de que el mecanismo siguiera funcionando en su contra. Otros intentaron un camino más oscuro en el soborno. Intentaban comprar la voluntad de su tutora. Prometían joyas, villas, terrenos en las Galias. A veces, incluso ofrecían matrimonio, en un último intento desesperado por recuperar algo de control. Pero las matronas romanas, astutas como las serpientes del Nilo, rara vez caían en tales trampas. Es más, solían aceptar los regalos y luego prolongar aún más la agonía, exigiendo nuevos tributos para cada firma, para cada permiso. Y luego estaban los más audaces, los que buscaban atajos ilegales. Algunos contrataron falsificadores para producir documentos sin la aprobación de su tutora. Otros recurrieron a matones para intimidarlas. Hubo incluso casos registrados de intentos de secuestro. Pero Roma, y cuando estas tretas salían a la luz, la condena se agravaba. No solo seguías bajo tutela, sino que ahora eras acusado de conspiración, de deshonrar las leyes de la República, y la humillación se volvía leyenda. La gente adoraba estas historias. Los poetas las cantaban en las esquinas. Los dramaturgos las convertían en comedias ácidas en el teatro. Imagina el orgulloso Marcus Rufilo, que intentó sobornar a su hermana tutora con perlas traídas de Siria, solo para acabar denunciado por ella misma ante el Senado, su nombre convertido en el chiste de toda Roma. No. El famoso caso de Publius Serenus, que en su desesperación simuló un ataque de locura para que se le declarara incapaz, solo para ser puesto bajo una tutela aún más estricta. Y aún peor, con cada intento fallido, el desprestigio crecía, porque Roma no solo castigaba el crimen, se deleitaba en la estupidez de quienes lo cometían mal. Cuanto más luchaban, más profundo se hundían. Y todo el mundo lo sabía. Así que muchos, llegado a cierto punto, simplemente se rendían, se convertían en figuras trágicas de los foros, sombras de lo que habían sido. Caminaban cabizbajos por las calles, evitando las miradas, el rumor constante de las burlas. Los llamaban vir sub tutela, una frase que en Roma equivalía a una burla sin remedio. Y mientras tanto, las matronas, ahora figuras de poder inusitado, tejían alianzas, consolidaban su influencia y decidían, a su antojo, el destino de estos hombres. Porque en la Roma eterna, el verdadero poder no siempre estaba en la espada ni en la toga, sino en la pluma y la palabra de quien tenía el derecho de firmar. Y como no podía ser de otra manera, en una ciudad como Roma, donde la política era un juego de cuchillos en la sombra y sonrisas en el foro, este castigo no tardó en ser convertido en un arma, porque las mujeres romanas, lejos de ser meras víctimas de su tiempo, supieron aprovechar la ocasión, y vaya si lo hicieron. Empezaron a surgir auténticas redes de poder, lideradas por matronas influyentes que comprendieron enseguida el valor de tener bajo su control a hombres claves en el tablero político. No se trataba solo de humillar a los pobres desgraciados caídos en desgracia, no. El verdadero arte estaba en utilizar la subtutela mularis como herramienta de chantaje, de negociación, de control sobre las decisiones que se tomaban en los templos, en el Senado y hasta en los ejércitos. Se sabe, por ejemplo, que en el año 68 a.C., durante una crisis entre las familias más poderosas de la República, 3 senadores influyentes fueron llevados a la tutela por 3 hermanas pertenecientes a la gens Cornelia, una jugada maestra, porque aquellas mujeres
bien asesoradas, no solo se limitaron a vigilar los movimientos financieros de sus tutelados, comenzaron a condicionar sus votos en el Senado, a controlar con quién podían reunirse, a manipular sus alianzas, y lo lograron sin levantar una espada, sin pronunciar una amenaza abierta, simplemente firmando o no firmando un documento. El rumor se extendió como pólvora. Los votos de 3 senadores no podían obtenerse sin la aprobación previa de aquellas 3 damas. Y por supuesto, como en toda gran tragedia romana, hubo casos célebres, sí, nombres que resonaron en los corredores del Senado y en los pasillos oscuros de las termas. Porque si crees que esto solo afectaba a personajes menores, a desgraciados sin fortuna, estás muy equivocado. Roma amaba ver caer a sus más grandes ídolos, y en los anales de la historia hay episodios dignos de un drama de 10 actos. Tomemos, por ejemplo, el caso de Gaius Septimus Rufus, un senador de vieja escuela, un hombre de discurso potente, admirado por su rectitud moral, al menos en público. En privado, bueno, digamos que sus apuestas en las carreras de cuadrigas se le fueron de las manos en deudas, más deudas, y para encubrirlas, maniobras financieras tan enrevesadas que ni los banqueros de Ostia lograban seguirles el rastro. Cuando todo estalló, el castigo fue fulminante, sub tutela maliaris, pero no bajo cualquier mujer. No, eso habría sido demasiado sencillo. Su ex esposa, Livia Drusa, famosa en Roma por su lengua viperina y su memoria implacable, fue nombrada su tutora legal. Y así, el otrora temido orador se vio reducido a comparecer cada semana en la villa de Livia, donde ella, rodeada de un séquito de damas y filósofos advenedizos, se deleitaba desmenuzando cada documento, cada petición, cada intento de restaurar su dignidad. Las fuentes nos cuentan que durante un banquete, Livia leyó en voz alta las cuentas de su exmarido ante un público escogido. El escándalo fue tal que incluso los más endurecidos senadores cambiaban de acera al verlo venir. Y luego estaba Marcus Varro Lucullus, comandante victorioso en Oriente, amigo de generales, temido en el campo de batalla, pero no por eso inmune a los enemigos políticos. Acusado de conspiración, su castigo fue doble: han destituido de su cargo y sometido a la tutela de su joven sobrina, apenas salida de la adolescencia. Imagina la humillación en el viejo guerrero, curtido en 1000 campañas, obligado a solicitar permiso para vender un terreno o pagar a sus veteranos, y la joven, con mirada inocente y sonrisa cruel, decidiendo si le daba el visto bueno o lo hacía esperar. Roma entera murmuraba en el lobo, ahora atado por un lazo de seda. A la ironía no podía ser mayo ere. Y aquí radicaba el verdadero arte de este castigo. No bastaba con arrebatar el poder. Había que envolverlo en teatralidad, en escarnio público. Roma vivía del espectáculo en las carreras, los juegos, los discursos. Y qué mayor espectáculo que ver a sus grandes hombres reducidos a sombras, a mendigos de favores femeninos. El Senado lo sabía, el pueblo lo sabía, y lo sabían por supuesto las mujeres, que por una vez, en esta sociedad dominada por hombres, tenían el poder absoluto y el placer de ejercerlo. Porque, no nos engañemos, en esta comedia trágica romana, cada gesto, cada demora, cada mirada cargada de falsa compasión, era parte del juego. Un juego en el que la caída no tenía fin. Porque bajo tutela Muliris, uno no tocaba fondo, se deslizaba lentamente hacia él. Día tras día, audiencia tras audiencia, hasta que incluso los dioses parecían apartar la mirada. Ahora bien, no creas ni por un segundo que los condenados aceptaban su humillación sin pelear. Por supuesto que no. Esto es Roma. Después de todo, cuna de la astucia y el doble discurso.
¿Y qué hacían estos hombres atrapados bajo la infame subtutela Muleris? Intentaban todo, absolutamente todo, para librarse de la cadena invisible que les colgaba del cuello. Algunos, los más desesperados, recurrieron a la vía judicial. Presentaban peticiones a los pretores, a los tribunos, incluso a los cónsules, alegando que la sentencia era injusta, que su estado mental estaba perfectamente sano, que los motivos eran falsos o que la tutora no estaba capacitada para tal papel. Los juicios que se vieron por esto, tribunalis abajotados, la pliba agolpada en las puertas, para ver a los patricios suplicando ante los magistrados, discursos inflamados, lágrimas, apelaciones a la tradición de los antepasados. El Senado lo ha decidido, decían con voz dulce, y a menudo el tribunal fallaba en su contra, porque Roma era un engranaje de favores y venganzas, y los enemigos de estos hombres se aseguraban de que el mecanismo siguiera funcionando en su contra. Otros intentaron un camino más oscuro en el soborno. Intentaban comprar la voluntad de su tutora. Prometían joyas, villas, terrenos en las Galias. A veces incluso ofrecían matrimonio, en un último intento desesperado por recuperar algo de control. Pero las matronas romanas, astutas como las serpientes del Nilo, rara vez caían en tales trampas. Es más, solían aceptar los regalos y luego prolongar aún más la agonía, exigiendo nuevos tributos para cada firma, para cada permiso. Y luego estaban los más audaces, los que buscaban atajos ilegales. Algunos contrataron falsificadores para producir documentos sin la aprobación de su tutora. Otros recurrieron a matones para intimidarlas. Hubo incluso casos registrados de intentos de secuestro. Pero Roma, y cuando estas tretas salían a la luz, la condena se agravaba. No solo seguías bajo tutela, sino que ahora eras acusado de conspiración, de deshonrar las leyes de la República, y la humillación se volvía leyenda. La gente adoraba estas historias. Los poetas las cantaban en las esquinas. Los dramaturgos las convertían en comedias ácidas en el teatro. Imagina el orgulloso Marcus Rufus, que intentó sobornar a su hermana tutora con perlas traídas de Siria, solo para acabar denunciado por ella misma ante el Senado, su nombre convertido en el chiste de toda Roma. No. El famoso caso de Publius Serenus, que en su desesperación simuló un ataque de locura para que se le declarara incapaz, solo para ser puesto bajo una tutela aún más estricta. Y aún peor, con cada intento fallido, el desprestigio crecía, porque Roma no solo castigaba el crimen, se deleitaba en la estupidez de quienes lo cometían mal. Cuanto más luchaban, más profundo se hundían. Y todo el mundo lo sabía. Así que muchos, llegados a cierto punto, simplemente se rendían, se convertían en figuras trágicas de los foros, sombras de lo que habían sido. Caminaban cabizbajos por las calles, evitando las miradas, el rumor constante de las burlas. Los llamaban vir sub tutela, una frase que en Roma equivalía a una burla sin remedio. Y mientras tanto, las matronas, ahora figuras de poder inusitado, tejían alianzas, consolidaban su influencia y decidían, a su antojo, el destino de estos hombres. Porque en la Roma eterna, el verdadero poder no siempre estaba en la espada ni en la toga, sino en la pluma y la palabra de quien tenía el derecho de firmar. Y como no podía ser de otra manera, en una ciudad como Roma, donde la política era un juego de cuchillos en la sombra y sonrisas en el foro, este castigo no tardó en ser convertido en un arma, porque las mujeres romanas, lejos de ser meras víctimas de su tiempo, supieron aprovechar la ocasión. Y vaya si lo hicieron. Empezaron a surgir auténticas redes de poder, lideradas por matronas influyentes que comprendieron enseguida el valor de tener bajo su control a hombres claves en el tablero político. No se trataba solo de humillar a los pobres desgraciados caídos en desgracia, no.
El verdadero arte estaba en utilizar la subtutela mularis como herramienta de chantaje, de negociación, de control sobre las decisiones que se tomaban en los templos, en el Senado y hasta en los ejércitos. Se sabe, por ejemplo, que en el año 68 a.C., durante una crisis entre las familias más poderosas de la República, 3 senadores influyentes fueron llevados a la tutela por 3 hermanas pertenecientes a la gens Cornelia, una jugada maestra, porque aquellas mujeres, bien asesoradas, no solo se limitaron a vigilar los movimientos financieros de sus tutelados, comenzaron a condicionar sus votos en el Senado, a controlar con quién podían reunirse, a manipular sus alianzas, y lo lograron sin levantar una espada, sin pronunciar una amenaza abierta, simplemente firmando o no firmando un documento. El rumor se extendió como pólvora. Los votos de 3 senadores no podían obtenerse sin la aprobación previa de aquellas 3 damas. Y de pronto, las casas de las Cornelias se convirtieron en auténticos centros de poder, donde acudían políticos, generales, embajadores extranjeros, todos deseosos de ganarse el favor de las tutoras, para influir en las decisiones de los hombres bajo su control. Un nuevo equilibrio de poder emergía, sutil pero letal, y con él las mujeres empezaron a adquirir un protagonismo inesperado en la vida pública, no de manera oficial. Claro, las leyes seguían dictando que las mujeres no podían ocupar cargos públicos, ni votar en el Senado. Pero, ¿quién necesitaba un voto cuando podía controlar media docena de votos ajenos? ¿Quién necesitaba una magistratura cuando podía decidir, desde el atrio de su villa, el destino de una ley o de un tratado? Pronto, la subtutela mularis dejó de ser solo un castigo personal. Se convirtió en una herramienta política. Los enemigos de un senador poderoso conspiraban para forzar su caída y su consiguiente tutela. No bastaba con arruinarlo. Había que ponerlo en manos de la matrona adecuada, una matrona de su círculo, que supiera jugar el juego, y una vez atrapado en la red, aquel hombre quedaba reducido a una marioneta, o peor aún, a un símbolo de debilidad, porque el rumor era el veneno más potente de Roma, y nada destruía más rápido la reputación de un político que verse convertido en el juguete de una mujer poderosa. Algunos trataban de rebelarse, de actuar en secreto, de sobornar, de escapar, pero el sistema era despiadado. Las tutoras sabían bien cómo vigilar a sus tutelados. No faltaban criados leales, espías disfrazados de esclavos, amigos de confianza que informaban de cada movimiento. Y si el hombre cometía un error, el castigo podía ir mucho más allá de la humillación, porque se le podía acusar de traición, de desacato, de fraude. Y entonces, la pena ya no era solo la burla pública, era el exilio, la ruina y a veces la muerte. Así, sin ejércitos ni espadas, las mujeres de Roma comenzaron a tejer un poder invisible, silencioso, pero cada vez más temido. Los hombres más prudentes evitaban enemistarse con las matronas influyentes. Los ambiciosos buscaban sus favores, y los insensatos que subestimaban su alcance, esos terminaban, tarde o temprano, sentados en un triclinio, esperando durante horas que su tutora decidiera si podían o no comprar una nueva mula para su villa en el campo. Porque en la Roma de los grandes oradores, de los triunfos militares, de los fastos imperiales, el verdadero castigo no siempre venía en forma de látigo o prisión. A veces, venía en forma de una mujer sentada en su sillón de marfil, con un pergamino en la mano y una sonrisa en los labios. Por supuesto, en una Roma donde cada movimiento era observado, cada palabra pesada y cada gesto convertido en arma. Esta nueva realidad de las matronas tutoras no tardó en provocar conflictos de una envergadura que nadie había previsto. Lo que había comenzado como un castigo personal, un método para humillar y controlar a individuos concretos,
empezó a convertirse en la chispa de guerras familiares abiertas. Porque en Roma, no olvidemos, la familia no era solo un vínculo de sangre, era un clan, un partido político, una red de intereses y lealtades. Y si un miembro prominente de una familia caía bajo tutela, todo su linaje quedaba salpicado por la vergüenza. ¿Cómo podían permitirse los Connolly, los Claudi, los Uli, que uno de los suyos se viera reducido a la servidumbre de una matrona rival? Imposible. Así que comenzaron las maniobras. Los familiares más cercanos acudían al Senado, a los pretores, a los augures, si hacía falta, alegando todo tipo de pretextos para invalidar las tutelas impuestas a sus hombres. Se contrataban juristas famosos, se buscaban antiguas leyes olvidadas, se removían los archivos de los templos en busca de precedentes que permitieran anular una tutela. Y si la vía legal no bastaba, entonces venía la otra, la más romana, la más efectiva en el chantaje, la amenaza velada, la violencia. Sí, porque hubo casos bien documentados por autores como Tácito y Suetonio, en los que auténticas bandas de matones fueron enviadas para persuadir a determinadas matronas de renunciar a sus derechos de tutela. El asesinato selectivo, el incendio de villas, la corrupción de esclavos, todo valía en esta guerra de poder. Y pronto, como una mancha de aceite sobre el mármol del foro, la tensión se extendió a toda Roma. Los foros estaban llenos de rumores. Las familias más influyentes comenzaron a crear alianzas secretas, no para dominar las rutas comerciales o conseguir el control de las legiones, sino para asegurarse que ninguna de sus ramas quedara sometida a esta nueva forma de esclavitud política. Se firmaban pactos matrimoniales estratégicos, con el único propósito de evitar caer en manos de una mujer hostil. Se organizaban matrimonios de conveniencia para trasladar la tutela a familiares leales y, en los casos más desesperados, se enviaba al hombre en cuestión exilio voluntario, mejor vivir en una villa en Sicilia o incluso en la lejana Britania, que arrastrar la vergüenza diaria de ser subtutela muleris en las calles de Roma. Pero lo que realmente hizo que este tema llegara a oídos imperiales fue un caso que estremeció a toda la ciudad, el de Lucius Aemilius Paulus, un noble de antigua estirpe, sobrino de un cónsul y cuñado de un influyente senador. Lucius cayó en desgracia tras un escándalo financiero, falsas acusaciones, al parecer, movidas por la envidia de un rival político, y fue puesto bajo la tutela de su propia cuñada, una mujer de afilada lengua y escasa piedad. La dama, al darse cuenta del valor político de su nueva situación, comenzó a manipular todos los contactos de Lucius Fendi and all favors, otorgando permisos a cambio de alianzas y bloqueando cualquier intento de su familia por liberarlo. El resultado en una guerra abierta entre dos ramas de la gens Aemilia. Los enfrentamientos en la calle no se hicieron esperar. Hubo peleas en los mercados, templos saqueados, muertos en el Trastevere, hasta que el propio emperador, en ese momento Tiberio, según cuentan las fuentes, tuvo que intervenir, emitiendo un decreto para limitar el alcance de la tutela femenina en ciertos casos. Un escándalo mayúsculo. Las consecuencias no se hicieron esperar. La élite masculina empezó a presionar al Senado para regular esta práctica. Las matronas, por su parte, defendieron su derecho con uñas y dientes, argumentando que se trataba de un mecanismo legal aprobado por la República, que daba seguridad y equilibrio a la sociedad. Y en medio de todo esto, los ciudadanos, el pueblo llano, disfrutaba del espectáculo. Los rumores corrían por los foros, los esclavos transmitían las noticias, los teatros escenificaban parodias de senadores dominados por sus tutoras. Porque en Roma, ya se sabe, a nada daba más placer que ver a los poderosos caer. Y no había caída más humillante que ser un hombre noble,
influyente, reducido al estado de un niño, bajo la firma de una mujer. Pero si alguien pensó que la intervención imperial pondría fin a esta danza de poder, se equivocó rotundamente. Porque en Roma, como en toda gran maquinaria de poder, cada intento de prohibición solo servía para afilar más las estrategias. La subtutilia maliris, lejos de desaparecer tras el decreto de Tiberio, cambió de forma apariencia, pero conservó toda su esencia, como una serpiente que muda de piel para seguir deslizándose entre los mármoles de la ciudad eterna. Y ahora entraban en juego las verdaderas maestras de la manipulación a las matronas de las familias patricias más ricas y antiguas, mujeres educadas, políglotas, versadas en filosofía, retórica y leyes, que comprendieron muy pronto que el arte no estaba en forzar la tutela legal, sino en convertirla en un acuerdo social, en un pacto disfrazado de protección. ¿Prohibido imponer la tutela sin causa justa? Muy bien, entonces bastaba con provocar, con astucia, una situación que la justificara. Un pequeño escándalo, una acusación menor, una deuda, y ahí estaban ellas, ofreciendo refugio, asesoramiento, protección a los hombres en apuros, y a cambio, por supuesto, obtenían el control. Y no solo en Roma, porque este juego se extendió por todo el imperio, en las provincias de Hispania, en las villas de la Galia, en los puertos de Asia Menor. Las matronas romanas adaptaron el sistema, estableciendo verdaderos círculos de influencia, gobernadores, centuriones, comerciantes influyentes. Todos podían caer en esta red invisible. Y entonces, incluso el emperador comenzó a comprender que esta práctica, lejos de ser un mero castigo, se había convertido en una fuerza política paralela. Durante el reinado de Claudio, sí, ese emperador que muchos llamaban torpe, pero que de tonto no tenía un pelo, se promulgó una serie de leyes, las Legis Claudianae, que buscaban frenar los abusos más descarados. Por ejemplo, se prohibió expresamente que una matrona tuviera bajo su tutela a más de 3 hombres a la vez, y se establecieron límites al tipo de decisiones económicas que podían tomar en su nombre. El resultado, una reacción inmediata, porque las matronas más inteligentes, y había muchas, empezaron a formar alianzas entre ellas. Lo que antes era una competencia personal se convirtió en una red. Las tutorías se repartían estratégicamente, se compartían informaciones, favores, contactos, y así surgió algo nuevo, algo que ningún hombre en Roma se atrevía a nombrar en voz alta: una especie de liga femenina, invisible, una cofradía de poderosas damas, que sin tronos ni títulos oficiales controlaban buena parte de la política del imperio. Y claro, los rumores crecían en los baños públicos, en los mercados, en los teatros. La gente murmuraba sobre las que realmente gobernaban Roma. Se contaban anécdotas jugosas, de un procónsul en Siria, que no podía autorizar un cargamento de grano sin consultar antes con su tutora, de un senador que escribía los discursos dictados por su esposa, escondida tras una cortina, de generales que marchaban a la guerra, con instrucciones precisas firmadas por sus matronas. Y todo esto mientras la fachada oficial seguía inalterable. Los hombres se reunían en el Senado, en las basílicas, en los foros, pero todos sabían que, en muchas ocasiones, las decisiones importantes se tomaban en los atrios de las villas, entre columnas adornadas de hiedra, en círculos de mujeres vestidas con togas de lino fino, cuyos susurros podían hacer temblar gobiernos. Y lo más irónico de todo, mientras el sistema imperial trataba de limitar este poder, las propias mujeres empezaron a perfeccionar el arte de la tutela, no solo para controlar hombres en desgracia, sino para educar herederos, influir en los matrimonios, decidir sobre tratados comerciales, elegir candidatos para cargos provinciales. En otras palabras, convirtieron un castigo en una escuela de poder. Y así,
En el corazón del imperio más poderoso del mundo antiguo, una legión invisible, formada por mujeres armadas solo con ingenio, leyes y alianzas, comenzó a moldear la historia de Roma, sin necesidad de pronunciar un solo discurso en el Senado. ¡Ah, Roma! La ciudad que nunca dormía, porque siempre había alguien tramando algo en la sombra. Y en este tablero de poder, donde las piezas se movían con astucia más que con fuerza, las matronas tutoras se habían convertido en reinas sin corona. Paréntesis. A mediados del siglo I, el sistema había alcanzado tal sofisticación que ni siquiera los emperadores podían ignorarlo. Al contrario, lo temían, lo envidiaban, y algunos intentaban utilizarlo para sus propios fines. ¿Nerón? Sí. Ese Nerón fue uno de los primeros en comprender el potencial de este juego. Criado bajo la férrea tutela de su madre Agripina, una de las más temibles estrategas de su tiempo, el joven emperador sabía perfectamente el poder que podía ejercer una mujer astuta en los círculos de influencia. Por eso, al inicio de su reinado, permitió que ciertas matronas aliadas de su madre utilizaran la tutela como instrumento político. Era simple. Si querías controlar a un senador incómodo, bastaba con provocarle un pequeño escándalo y, acto seguido, asignarle una matrona protectora que lo mantuviera bajo control. Y así, entre acusaciones falsas, deudas creadas con hábiles maniobras y alianzas envenenadas, varios miembros del Senado se encontraron, de la noche a la mañana, con que sus agendas, sus audiencias y hasta sus discursos públicos eran dictados desde las alcobas de las villas más lujosas. Pero, como siempre ocurre con los juegos de poder, cuando te crees dueño de las reglas, es cuando éstas se vuelven contra ti. Porque muy pronto, las matronas que originalmente respondían a Agripina comenzaron a crear sus propios círculos de influencia, y cuando la emperatriz cayó en desgracia, muchas de esas damas conservaron sus redes y sus secretos. Nerón, ya adulto, descubrió demasiado tarde que algunas de las decisiones del Senado, algunas revueltas en las provincias, incluso ciertos nombramientos militares, estaban siendo orquestados o saboteados por estas maestras de la política invisible. Se dice que, durante el último año de su reinado, llegó a temer más las intrigas de las matronas tutoras que las espadas de los pretorianos. Y después vino Domiciano, un emperador paranoico donde los haya, obsesionado con el control total. Decretó nuevas leyes para limitar la tutoría femenina, estableciendo penas severas para aquellas que manipularan a sus pupilos, pero demasiado tarde, porque el sistema ya no dependía de leyes, era un arte, una costumbre incrustada en las fibras mismas de la sociedad romana. Por cada norma imperial, surgían tres maneras ingeniosas de eludirla. Las tutorías se formalizaban con contratos privados, con acuerdos verbales, con alianzas familiares selladas en los matrimonios. Y mientras el emperador firmaba sus edictos, las matronas seguían moviendo los hilos entre las columnas de mármol y los jardines perfumados. Y es que, al final, el gran chiste cósmico de Rome, a menos, y aquí es imposible no ver la ironía, era que el imperio masculino, más militarista, más obsesionado con la virilidad, estaba siendo moldeado por mujeres que ni siquiera podían votar en el Senado. Matronas Q, bajo el ropaje de un supuesto castigo humillante, habían convertido la subtutela Mulleris en un arma política temible, en una herramienta de dominio social, y lo que comenzó como una forma de humillar a hombres caídos en desgracia había terminado por redefinir, sin que nadie se atreviera a reconocerlo en público, el equilibrio de poder en Roma, porque en los palacios, en los templos, en las villas, todos sabían que, tras cada decisión importante, había a menudo una frase que se susurraba en los pasillos en la matrona hablado. Y cuando eso ocurría, hasta los senadores más arrogantes callaban. Y así llegamos al gran desenlace, porque,
Y esto no te lo enseñan en los aburridos manuales de historia. Todo imperio, por muy grandioso que sea, por muchas legiones que desfile, por muchos laureles que coronen sus puertas, es también una acumulación de costumbres and de hábitos, de formas de poder que se resisten a desaparecer. Y la SUB tutela mulieris, esta peculiar forma de castigo que se convirtió en red de dominio femenino, dejó una huella más profunda de lo que muchos creen, porque cuando el Imperio Romano cayó en el siglo V, no se llevó consigo todo. Las columnas se agrietaron, los acueductos se llenaron de maleza, los emperadores desaparecieron, pero las ideas sobreviven, y entre ellas, este modelo de poder basado en la tutela legal o social se filtró sepilenamente en los reinos que sucedieron a Roma Anfiatian en la Europa medieval. En plena Edad Media, ¿quién tenía la capacidad legal de decidir sobre los matrimonios, herencias y tierras de los nobles jóvenes o de los hombres caídos en desgracia? Exacto, a las mujeres de las familias aristocráticas, las reinas viudas, las madres nobles, las matriarcas de las grandes casas. A menudo se disfrazaba bajo el título de protectora, guardiana, consejera, pero la estructura era la misma: un caballero deshonrado, un hijo menor sin tierras, un viudo endeudado. ¿Qué debía hacer? Sometimes, la tutela social, no siempre legal, de una dama influyente. Why como en Roma. Las más hábiles convertían este dominio temporal en poder duradero. No es casualidad que en los cantares de gesta medievales encontremos a tantas damas de alto consejo cuyas palabras bastaban para cambiar el destino de un caballero. Ni es casualidad que, siglos después, en las cortes del Renacimiento, las grandes damas siguieran manejando intrigas políticas con la misma sutileza que las matronas romanas: Catalina de Medici en Francia, Isabel de Este en Italia. ¿Acaso no son herederas, en espíritu, de aquellas matronas que dominaban el juego de la tutela en Roma? Pero lo más irónico, y aquí sí que la historia nos guiña un ojo con descaro, es que incluso hoy, en pleno siglo XXI, ciertas reminiscencias de este antiguo castigo sobreviven en formas que ni sospecharías. Piensa en las tutelas modernas, disfrazadas de asesorías financieras, de control social en entornos elitistas, de acuerdos legales que parecen proteger, pero terminan condicionando la libertad de hombres en ciertos círculos. Piensa en Como, en Must, de un caso mediático actual, cuando un personaje público cae en desgracia. Es su madre, su esposa, su socia o su abogada quien toma las riendas de su imagen, sus decisiones, su agenda. ¿No resuena esto, cierto modo, con el viejo eco de la subtutela mulieris? Porque el verdadero legado de este castigo no fue la humillación, no fue el descubrimiento de un poder alternativo, un poder que no dependía de espadas ni de votos, sino de ingenio, influencia, paciencia y redes invisibles. Y si me preguntas qué aprendió Roma de todo esto, te diré, aunque en la eterna lucha por el poder, no siempre vence el más fuerte, a veces vence ¿quién sabe tejer la mejor red? Así que la próxima vez que oigas hablar de un hombre poderoso, aconsejado, protegido, tutelado por una mujer influyente, recuerda, estás viendo un eco de Roma, una sombra del castigo más humillante, que se transformó en uno de los mayores triunfos femeninos de la historia del poder. Y como decía cierto poeta latino, con bastante zona, nihil novi, sub sol, nada nuevo bajo el sol. Porque en política, como en la vida, la historia siempre encuentra la manera de repetirse. Y así, querido espectador, hemos llegado al final de este viaje por los pasillos de mármol de Roma, donde los hombres más temidos podían ser reducidos, sin necesidad de espadas ni venenos, al papel de marionetas
bajo la sonrisa serena de una matrona. El castigo más humillante, sí, pero también, quizás, el más ingenioso, porque cuando las leyes caen, cuando los ejércitos se disuelven, cuando los imperios se derrumban, lo que perdura son las ideas. Y esas, créeme, son más difíciles de derrotar que una legión entera, pero claro, esto es solo una historia entre muchas. El pasado está repleto de relatos igual de sorprendentes, igual de oscuros, igual de deliciosamente irónicos. Así que si te has quedado con ganas de saber más, si quieres descubrir otros secretos que los libros de historia suelen pasar por alto, no te marches todavía. Aquí en este canal encontrarás muchos más relatos que te harán mirar la historia con otros ojos. Más conspiraciones, más castigos insólitos, más giros inesperados que ni el mejor guionista podría inventar. Porque recuerdan, a veces, la realidad supera a la ficción en Roma. Eso ocurría cada día. Así que dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho. Y sobre todo, no te pierdas el próximo video. Quién sabe, quizá descubras que el pasado es mucho más actual de lo que imaginas. Veil et nos vidimus. Nos vemos pronto.